que comienza con un documento que se llama un term sheet o una hoja de términos en que se guía en la hoja de ruta para tanto para los inversionistas como los fundadores de una compañía, una startup, que es súper relevante. Y en paralelo a eso se genera además una debida diligencia o un due diligence, que no es otra cosa que el análisis y el estudio de los antecedentes de la compañía, para mitigar los riesgos, obviamente, de los inversionistas. Eso es lo que vamos a ver, esos son los grandes tres temas, formas de invertir en esta industria, en Venture Capital, cuáles son las ventajas de tener un term sheet en la mesa y qué resume, y el proceso de due diligence. Así que, como son temas largos, vamos a intentar hacerlo, vamos a resumir un poco, pero a medida que vayamos matando un tema, pueden hacer todas las preguntas porque vamos a llegar al final y probablemente se vayan. Así que, bueno, los term sheets, ¿para qué son y para qué sirven? ¿Cuáles son los términos a negociar? Vamos a ver que hay términos que son económicos y otros que son derechos políticos o corporativos, y vamos a ver algunos ejemplos. El due diligence, lo mismo, cuál es la funcionalidad, cuáles son los documentos que generalmente se revisan. Puede ser un poco un dolor de cabeza, en verdad, para la startup. Cuando viene todo este requerimiento y llega la carta al abogado con 60 o 50 antecedentes y uno está un poco perdido, es muy importante que ese emprendimiento esté al día con temas impositivos, con estructura accionaria, si están empezando un día o no, temas prácticos que pueden no gustarle al inversionista. Y luego vamos a ver cuáles son las buenas prácticas. Y los tipos de inversión. Yo creo que esto es lo más relevante para saber qué significa ir a levantar plata con un SAFE, ir a levantar plata con una nota convertible. Hay algunas alternativas a la nota convertible hoy día que son los mutuos sobre ingresos futuros, que no son muy conocidos. ¿Qué significa ir a una plataforma crowdfunding? Y los equity rounds, o las rondas de capital, que propiamente una ronda de inversión. Hoy día, además, si pudieron leer en las últimas semanas del año, hay una nueva plataforma que se va a iniciar, que es ScaleX, que es Santiago Venture Exchange, que va a permitir además a ciertos emprendimientos que tengan ciertas características poder ir a ofrecer sus acciones a una plataforma exchange hasta por financiamiento de $4 millones. Entonces hay varias cosas que se han ido actualizando y son súper interesantes para que ustedes tengan, que estén al día, digamos. Bien, entonces hoy día estamos en la etapa número 3, que es la negociación y el due diligence. Una versión en la mesa, entonces nos enfrentando a iniciar, bajar todo el concepto. Esta hoja de términos es muy frecuente que se dé en rondas de inversión, o sea, cuando el inversionista va a tomar acciones de la compañía. No es tan común, se da, pero no es tan común que esta hoja de términos se negocie con un SAFE, que ya voy a explicar lo que es después, o una nota convertible. Y eso tiene un sentido, porque cuando yo firmo una nota convertible o un SAFE, que básicamente es deuda convertible o compromisos de inversión a futuro, yo estoy solamente firmando un documento. Entonces lo que voy a ponerme de acuerdo con el inversionista o con el grupo fundador es un documento. En cambio, cuando hay una inversión a través de capital, hay un montón de documentos que se tienen que hacer, y eso obviamente conlleva tiempo y conlleva dinero, y hay que pagarle a ciertas personas que se llaman abogados, contadores, consultores. Entonces es mucho más simple resumirlo todo en un par de hojas en este term sheet. Entonces entramos de lleno a la hoja de término. Acá nosotros pusimos, consiste en un documento de 3-4 hojas que resume todos los aspectos principales de la inversión, generalmente se pone vigencia, y su principal característica es que no genera obligaciones. Claro, entonces, como decía, esta hoja de términos es un real pacto de caballeros y una hoja de ruta de cómo se deberían ir ejecutando todos los documentos de inversión, o documentos de cierre, como se le dice. ¿Cuáles son esos documentos de cierre? Bueno, primero, obviamente, si va a haber una inyección de capital, va a haber una inversión, se van a tener que modificar los estatutos. Eso es lo primero. Segundo, se van a tener que regular las relaciones entre el inversionista y los fundadores o todos los accionistas de la empresa, y eso se hace a través de un pacto accionista. Se van a tener que adquirir las acciones, se van a tener que tomar las acciones por parte de ese inversionista, y eso se regula a través de un contrato de suscripción. Ese inversionista probablemente va a querer tener un asiento o va a querer tener algo que decir en la administración de la compañía, y eso se hace a través de una designación de un director. Por lo tanto, vamos a tener que tener una sesión de directorio.
yo les diría que esos son los principales 4 documentos, y hay otros que pueden ser muy relevantes. La cesión de la propiedad intelectual, se podrían hacer algunas modificaciones en cuanto a contratos de trabajo, otros aspectos regulatorios, etc. Pero diría que esos 4 sí o sí van a ir siempre enmarcados como documentos de cierre. Y cada uno de esos documentos tiene una extensión larga, y por lo tanto conviene llevar y resumir esos puntos principales en una hoja de término, como bien decía ahí la presentación, que no es muy larga, tiene 3 o 4 hojas. Ahora, es todo tan pacto de caballeros, es todo tan no vinculante, ¿sí, no? Hay 2 puntos que te diría que sí son vinculantes y son exigentes, y es muy importante respetarlo con la inversión. El primero es la confidencialidad. Oye, estamos negociando, estamos en un proceso de negociación que, si bien es cierto, se puede caer por distintos motivos, pero yo espero que todo lo que estemos hablando, ¿no es cierto?, sea aguas adentro y no se esté hablando de cuáles son los términos de la valorización, negociación, porque podría ser perjudicial al inversionista. Y lo segundo es una cláusula que se establece como de no shop, que básicamente no vaya a vitrinear con este term sheet que yo firmé. Pues hay un rango de tiempo en que se firma esta hoja de término, digamos que se pusieron de acuerdo inversionistas y grupos fundadores, y está firmada, pero no están ejecutados los documentos de cierre, que son los verdaderos documentos vinculantes. Entonces, en algunos casos, la verdad que yo no lo he visto casi, ese grupo de fundadores podría ir a pedir una mejor valorización o una mejor negociación con otro fondo. Bueno, eso es claramente no respetar la condición de exclusividad y confidencialidad de esos documentos. Eso es lo que se llama no shop. Y generalmente está atado a que todos los documentos de cierre tengan que estar listos en un plazo de 30, 45, 60 días. Una inversión de este tipo no debería demorar más de 2 meses, teniendo presente que ya vienen conversando además hace un rato fundadores y inversionistas. Eso. Ahí en la parte derecha es más o menos esa la estructura de una hoja de término. Y dice lo que yo les voy contando. Mira, este es un documento que inversionista del fondo X quiere potencialmente invertir en la empresa Target. La empresa Target, en la ronda de inversión van a participar todos estos inversionistas. Y hay uno que se le dice el inversionista líder o el lead investor. Acá hay una pregunta. No, soy yo. Ah, ok, perfecto. Soy yo que estoy justamente en eso. Te Bien. frenamos nomás, Nico, si es que hay preguntas, ¿no? O al final. Sí, como quieran. Bueno. Entonces, generalmente hay un inversionista líder, y ese inversionista líder es quien más pone dinero. O sea, la inyección más importante va a ser de ese inversionista líder. Y el resto no es que no diga nada, el resto de los inversionistas no es que se queden callados, pero van a ir seguramente adhiriéndose y acoplándose a esa inversión y a esos comentarios que tenga ese lead investor. Y hay un montón de cosas que se van pactando, pero yo les diría que todo esto se centra básicamente en 3 grandes puntos. Van a haber puntos que son condiciones de ingreso de ese inversionista a la empresa. Van a haber condiciones que van a regular a ese inversionista como accionista de la empresa. Y van a haber otro grupo de términos que regulan la salida de ese accionista, que es básicamente su éxito. Y eso va a ocurrir comúnmente cuando la empresa ojalá se venda, o se fusione, o se vendan los activos principales. Eso es. Entonces, vamos son varios puntos, no pretendo ser tan ambicioso y hablar de todos los puntos, sino va a ser un poco tedioso, pero ¿cuál es el principal punto de ingreso y que se considera? Es la valorización de la empresa ex antes, o sea, ¿cuánto vale la empresa antes de la inversión? Y eso es lo que se le llama el pre-money valuation, y que es súper relevante porque básicamente saber, bueno, si yo valgo $900.000 y la inversión va a ser de $100.000, esto es una regla de 3, bueno, la sociedad post-inversión va a ser de $1.000.000, y esos 100.000 sobre el millón constituyen un 10%. Esa es la valorización que ahí está con la forma. Es un término, digamos, de ingreso que es básico. Créanme que me ha tocado que a veces los fundadores dicen saberse de memoria, y después cuando van al term sheet y lo firman, ponen lo que en la valorización es post-money, y cuando debía ser pre-money, y es una pérdida de acciones súper importante, súper relevante. Así que deberían estar muy claros con ese punto.
Hay otro grupo de términos que rigen, digamos, la relación cuando es inversionista y ingresa. Y ahí, por ejemplo, que van a estar consagrados casi todos en el pacto accionista, es que es muy probable que si yo estoy invirtiendo, siguiendo ese ejemplo, $100.000 en una empresa, es que quiera que ese dinero, esa plata, se utilice de acuerdo a lo que dice el plan de negocios del fundador, y no espera, ¿no es cierto?, que el fundador se vaya a Cancún con su amigo a tomar tequila. Y eso se llama el uso de fondos. Y cómo yo protejo el uso de los fondos, básicamente siendo director de la compañía, para vetar algunas decisiones que sean relevantes. Y entonces que ese dinero sea bien utilizado. El derecho a veto es súper utilizado y es una condición, yo diría, estandarizada en cualquier inversión de serie A. Derecho de suscripción preferente también es muy relevante, porque si yo estoy tomando el 10% de las acciones, primero, como preámbulo, estamos en un mercado del venture capital que supone que van a existir siempre rondas de inversión sucesivas, que además se les van dando nombres seriales como el abecedario. La primera se llamará ronda serie A, la segunda serie B y así. Y las sociedades de capital, como las sociedades de acciones o sociedades anónimas, suponen siempre que va a haber inyección de capital porque la sociedad requiere más plata. Y como requiere más plata, va a ser un llamado a todos sus accionistas. Va a decir, ¿sabe qué? Tengo que ir hoy día a constituir a Colombia, o tengo que desarrollar el MVP, o tengo que hacer otro tipo de negocio, necesito más dinero. Y verá primero ante sus accionistas quién tiene ese dinero para aportarlo a la compañía, pero lo que se supone en esta industria es que vendrán nuevos inversionistas a inyectar ese capital, y entonces se va a generar un proceso de dilución normal para todo el resto. Bueno, hay un derecho que, ojo, no está en todas las legislaciones, en la chilena sí está, que es el derecho de suscripción preferente, que básicamente a mí me tienen que preguntar si yo tengo ese recurso o no, para no diluirme, y ya que ese 10% no constituía luego una ronda de un 8 o un 7. Eso también es una condición súper importante para los inversionistas. Hay otros términos que yo diría que no son tan estándar y que son negociables. Este taller se llama de negociación. Y efectivamente hay unos términos que se llaman antidilución, y quiere decir básicamente que si yo mismo invertí esos $100.000 y la valorización de la empresa era 900.000, yo espero, supongo, como inversionista, que la valorización siempre vaya subiendo. Pero podría ser que la empresa no haya andado tan bien, la administración no estuvo tan fina, o quizás, digamos, el mercado hubo una pandemia y le afectó demasiado a esa empresa, no sé, porque fue al revés para las tecnológicas, y entonces venga un inversionista de la serie y se pacten condiciones en las cuales se establezca, por ejemplo, que la sociedad ya no va a valer 900.000, sino que va a valer 700. Y eso es lo que se dice que hay una desvalorización, un down round. O sea, que la ronda de inversión que siguió tuvo una baja en la valorización. Y alguien me podría decir, bueno, pero son cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan, pero ese inversionista podría, el que ingresó, digamos, en la ronda preliminar, en la ronda serie A, podría decir, oiga, pero yo pagué $1 la acción, o 1.000 pesos la acción. Y el inversionista que va a ingresar y que va a tomar el 10 o 12%, pagó 800 pesos la acción. Y estas cláusulas de antidilución básicamente lo que hacen es que la dilución propia del inversionista solamente se condense o se vaya a los fundadores, y ese inversionista que entró preliminarmente se le emitan nuevas acciones para no perjudicar. No voy a complicar más la cláusula, pero hay varias modalidades de esa cláusula en cómo se promedia ese número de acciones que se le entrega al inversionista, pero esto es algo que eventualmente sí se puede negociar. No es tan estándar. Ahí les soplo a los fundadores, si se encuentran, evidentemente cuando ya estén en una ronda de inversión van a tener que tener asesores legales, pero hay cláusulas que están más o menos estandarizadas y uno puede saber si esto está fuera, digamos, del radar o no. En la CAFI o en LAFCA hay modelos de hojas de términos que uno puede más o menos seguir entendiendo, incluso tienen explicaciones de cada una de las cláusulas. Y bueno, y también hay, estoy diciendo solamente dos términos que regula el inversionista en su calidad de accionista de la sociedad, pero es más. Y hay otros dos que son súper relevantes, que es para la salida. Una es, creo que
Fernando y Franco me van a hacer caso y van a decir que sí, es la cláusula de liquidación. Y la cláusula de liquidación no es otra cosa, es que es la expectativa, ¿no es cierto?, de yo tengo que salir en la empresa, o sea, cuál va a ser mi retorno. Y en la industria del venture capital esto se mide a través de cuántas veces, las X que les digo yo. Si yo ingresé con 100.000, bueno, quiero llevarme a 200.000 o 300.000, o sea, 2X lo he invertido, o 3 veces lo he invertido. Esto no se mide como TIR, como en otro tipo de industria. Y ahí es súper relevante entender porque va a depender obviamente de quién es ese inversionista, pero pensemos siempre que todas estas rondas, al menos hay un fondo de inversión que mete estas lucas, y ese fondo de inversión tiene una lógica. Tiene una lógica que es invertir en un grupo, en un número de emprendimiento, 20, 25. Y tiene una vida útil ese fondo corta. Ese fondo va a durar entre 7 a 10 años, y ese fondo lo que va a hacer es, como cualquier política del fondo, quiere comprar barato para vender más caro. ¿Y por qué? Porque después cuando se desinvierta, tiene que darse vuelta y pagarle a los aportantes que constituyeron eso. Eso tiene que tenerlo súper claro. Entonces, la cláusula de liquidación es muy, muy normal, y básicamente lo que dice es que en el evento en que la empresa se vende, en que los activos principales se venden, o hay una fusión o una reorganización, básicamente son los tres escenarios, entonces a quien primero se le va a pagar va a ser a ese fondo de inversión, y se le va a pagar no solo primero, sino que de acuerdo a esos tantos múltiplos que fueron pactados en esta hoja de términos. No sé si se entiende, pero eso es. Nico, Sí. Nico, ¿y qué pasa de ahí para adelante? Ponte tú, si es que ese evento de liquidez que estáis diciendo fuera no suficiente para cumplir las X que se establecieron, o fuera justo un poquito más de las X, ¿se va todo para ese inversionista? Efectivamente, bueno, la cláusula, como todas estas cláusulas tienen derivadas, hay unas que se llaman participación preferente, hay otras que solamente, la cláusula dice algo así como en el evento que se verifique un evento de venta que está definido como venta, organización, fusión, lo que sea, el inversionista tendrá el derecho a recibir el precio mayor entre A, 2X la inversión, o sea, 2 veces lo que invirtió, o la cantidad que le corresponde de acuerdo a su participación accionaria. Y después viene el apellido de la cláusula. En el evento de que no alcanza para pagarse totalmente ese inversionista, entonces el resto no se podrá pagar, o eventualmente, si alcanza a pagarse ese inversionista, pero no alcanza a pagarse el resto, lo que queda, el saldo, el remanente, se divide a prorrata de lo que tenga cada uno de los accionistas. Así que una cláusula súper relevante que puede dejar, y haciendo un cinismo, pero puede dejar, digamos, bien, en una condición bien desválida al grupo de fundadores que se mató durante 4 o 5 años y después hubo un proceso de inversión y no recibió nada. Ahora, para los fundadores, tal como los inversionistas tienen esto que se llama cláusula de liquidación, o en inglés liquidation preference, generalmente la liquidation preference se le pone un X o 2X y uno entiende al tiro que es 2 veces la inversión, o 3 veces la inversión, o una vez la inversión. Los fundadores también tienen. Y que yo muy pocas veces lo he visto, yo siempre intento agregarla cuando asesoro a los startups, que es la cláusula del catch-up. Y esto tiene que ver cuando uno constituye la sociedad, porque hay emprendimientos que cuando se constituyen, no es que, digo, yo constituyo un emprendimiento y puedo partir de la nada y que el activo principal sea un modelo de negocio, pero hay otros emprendimientos que su activo principal puede ser una patente, puede ser un contrato, flujo, y todo eso es un aporte a la sociedad. Y esos aportes a la sociedad tienen que estar consagrados en el estatuto. Entonces, por ejemplo, digamos que hay un emprendimiento, hay un grupo de fundadores que inició un proyecto, no se ha formalizado, no está la sociedad todavía constituida, pero formalizó un proyecto y obtuvo una patente. Y esa patente se ingresó como parte del capital de la compañía. Entonces, esta cláusula catch-up lo que permite es que tanto los inversionistas con sus 2X o 3X, como el catch-up que tenga ese fundador, van a recibir primero y luego reciben el resto. Y en el resto hablo de otros fundadores, en el resto hablo de inversionistas ángeles, que imagino que ya les han contado más o menos cuál es el tipo, en otros pueden haber corporate venture capitals,
en otros pueden ser aceleradoras de negocio, etc. O sea, los fundadores también pueden proteger que ellos también sean recompensados ex antes que el anterior grupo de accionistas. Cuando yo hablo de accionistas, perdón, de inversionistas y que del grupo de fundadores hay una base que siempre tienen que tener claro, que cuando ingrese un inversionista en una ronda, él les va a pedir siempre acciones que tienen una calidad de, se le dice preferencia, y se le denomina, la serie se llama acción preferente. Y será serie A, serie B, serie C, de acuerdo a la... Y siempre me preguntan, oye, pero una acción preferente, un 5% de acciones preferentes, ¿es lo mismo, vale lo mismo que un 5% de acciones ordinarias, por ejemplo, para el tema de dividendos? Sí, lo que pasa es que esas acciones preferentes van adheridas a ciertos derechos, que es lo que son estos derechos que estamos hablando. A tener un director, a poder pagarse preliminarmente con preferencia al resto, etc. Y hay una última cláusula, para no ladearlos tanto con esto, pero son, digamos, los que nos tienen que ir, que se llama derecho de arrastre, que está siempre en los pactos de accionistas, y quiere decir, es una cláusula que protege generalmente a los controladores de las sociedades ante una oferta de venta de un tercero. Entonces, supongamos que no estamos en una realidad de venture capital y hay 5 accionistas, uno de ellos tiene el 70% y el resto está atomizado, el otro 30%, y llega una oferta de un tercero y el que tiene el control quiere vender, pero el resto no. Si no, y obviamente la oferta es por el 100% de la acción. Y si el otro 30% no quiere vender, entonces está bloqueando esa operación. ¿Y quién es el controlador? Y quizás quien hizo mucho en la empresa no va a poder vender. Esta cláusula resuelve ese problema. Lo que dice es que entonces el grupo de control podrá obligar al resto a barrer, se llama drag, a barrer al resto, y que todos vendan entonces en igualdad de condiciones. Ahora, volvamos a lo que estamos hoy día, en el escenario del capital de riesgo. El control de los inversionistas no se va a ir a un gran número de porcentaje accionario. Nunca en una ronda te van a tomar un 30 o un 40%, sino que el control se toma con las acciones preferentes que tienen dentro. Entonces, hay una cláusula, esta misma cláusula que yo decía, podría necesariamente, muy bien podría decir, si la mayoría de las acciones preferentes o si las acciones preferentes obligan a las acciones ordinarias a vender, se vende, incluso sean las acciones preferentes representantes de un 20 o un 30%. Eso también es muy relevante. Y generalmente se le pone un valor, o sea, no puede ser ante cualquier oferta. Tiene que ser un tercero que no sea relacionado a las partes, a los inversionistas, evidente, o sea, una oferta seria. Tiene que ser por una cantidad de dinero que sea buena para todos. En ese caso hay varias fórmulas. Una, establecer un monto determinado. A mí no me gusta mucho eso porque la verdad es que puede ser bueno o malo. Se puede determinar de acuerdo a EBITDAs o eventualmente determinaciones de consultoras. Y hay otras formas también de hacerlo. Pero es una cláusula que... Y finalmente, algo que es muy relevante es que además de la inversión o la participación accionaria que inversionistas y fundadores van a acordar, es muy probable que si el inversionista piensa que hay cargos en los cuales o falta grupo humano, profesionales en el startup para que estalle, le exija o le pida a la sociedad que abra, que destine un número de acciones para darle recompensas o beneficios en acciones a esos trabajadores que se van a contratar. Es una forma de captar talento o retener en algunos casos. Y eso se llama un pool option, o sea, un número de acciones que se destina y se deja libre para ser ofrecido a los empleados claves de la sociedad. No sé si hay preguntas. Ok. Eso es el stock option pool que está al final de esta lámina, que generalmente es un 10%, pero no es una regla. Ese 10% podría ser un 5 o un 7, que va a depender. Sí. Que hay una pregunta César. ahí, César. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. No, estoy con muy buena señal, al parecer. Perfecto. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla muy interesante. Una consulta. Al momento de que un emprendimiento, una startup, comience este proceso de levantamiento de capital, ¿qué es lo que recomiendas tú que esta
esa o nueva empresa que se genere, que puede ser una SPA, se genere antes del levantamiento de capital junto con los fundadores, se repartan la cantidad del porcentaje, o se forme una vez que ya se esté levantando, o posterior al levantamiento de capital, justamente para definir esto que estás comentando, porque una cosa es formar la empresa antes y después salir a buscar capital y hacer las modificaciones correspondientes. Sí, se ajustó perfecto, por si acaso. César, primero estamos suponiendo que la sociedad siempre está constituida. El capital tiene que ir a un patrimonio, y no en ningún caso es un patrimonio de personas naturales, sino que va a estar ver el patrimonio de la sociedad. Esa sociedad además va a ser dueña de todos los activos, la propiedad intelectual va a estar alocada dentro de sí misma, etc. Entonces, no hay posibilidad de que recibir inversión y luego constituir la sociedad. Ahora, si la pregunta era, oye, puedo estar un poco desordenado en la estructura accionaria y habiendo constituido la sociedad y tengo que migrar al sistema del régimen del registro de comercio porque estoy en persona día, cosas así, sí, por supuesto. Y es muy normal que inviertan en ti sabiendo que hay esas falencias. O sea, no son banderas rojas, no son medidas que, mira, vimos todos estos puntos, no vamos a invertir. No, yo diría que son condiciones que te van a pedir precedentemente que se regularicen, o si no, que se regularizan dentro de un plazo de 20 días, 120 días, 50 días posterior a la inversión, porque al final lo que más interesa son los flujos, es cómo le está yendo a la empresa desde un punto de vista financiero y comercial. Desde el punto de vista legal, diría que todo es reparable. Ahora, si se ven que hay préstamos que no están regularizados, si hay deudas fiscales importantes, si se ve que hay aumentos de sueldo que son extraños, que la propiedad intelectual está alocada, bueno, sí, podrán ser piedras de tope, digamos, para la inversión. Sí, mi consulta iba más enfocada también, por ejemplo, en el caso de resguardar a los fundadores, cuando hablabas de las acciones preferentes. Porque cuando se constituye, por ejemplo, una SPA, se separan las acciones y todo eso, pero después, al momento de entrar los inversionistas, independiente del vehículo con que entren, en ese momento se pueden resguardar, por ejemplo, las acciones preferentes para los fundadores o el mismo stock option que mencionas. Uno constituye una sociedad y obviamente no sabe quiénes van a llegar como accionistas, así que todos los accionistas tendrán, los fundadores tendrán acciones ordinarias, así se le dicen, y cuando se firma el term sheet, lo primero que vamos a hacer es reformar, vamos a cambiar las reglas del juego de los estatutos, vamos a cambiar los estatutos. Entonces, por ejemplo, si esos estatutos decían que el capital de la sociedad es de $1.000.000 dividido en 1.000.000 de acciones, habían 4 fundadores que tenían cada uno 150 acciones, hoy día vamos a modificar eso y vamos a decir que entonces voy a inventar, son 2 millones de acciones y hay 1 millón de acciones que son de inversionistas preferentes que tienen además una serie de acciones distintas que no se llaman ordinarias, son preferentes y están adheridos a ciertos derechos. En ningún caso van a tomar el 50%. El ejemplo es malo porcentaje, pero es para decirte que, claro, ese capital no va a ser el mismo porque va a aumentar precisamente. Y al aumentar el capital, necesariamente van a existir más acciones que van a ser destinadas a estos nuevos inversionistas. Ok, y bajo lo mismo, por ejemplo, una empresa que ya esté constituida y que tenga una operación de X cantidad de años, se reinventa el negocio, crea una startup, ¿tú recomiendas ahí mantener la misma empresa, que puede ser una SPA, o hacer una nueva empresa para partir de cero? Yo te diría, depende, pero depende, porque hay algunos programas que te exigen ciertas antigüedades, lo vamos a ver después. Si el fondo está invirtiendo en ti y está adherido a algunos programas de la Corfo, necesariamente requiere que no tenga más de tanta antigüedad, pero en general, si es una empresa que tiene un track record a nivel contable y financiero, no te diría que es bueno constituir un nuevo vehículo, quizás es bueno que ese vehículo se rearme. No sé si con eso contesto la interrogante. Sí, todo claro, Nicolás. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, digamos, otros tipos hablamos de los derechos de veto, inspección y vigilancia. Más que la inspección y vigilancia es que el fondo va a querer que cada cierto tiempo se reporten los hechos materiales más importantes. Oiga, ¿tuvo inversión? Sí, perfecto. ¿Tiene algún juicio? ¿Lo están demandando? Bueno, infórmeme. Y se hace un modelo que se va informando. Esto negocienlo los fundadores, que no sean mensualmente, ojalá, porque puede ser dolor de cabeza, pero trimestralmente quizás es un buen periodo para reportar. Participación del Consejo de Administración, bueno, nosotros le decimos el directorio.
Probablemente lo tenga el lead investor, y si la inversión es muy grande podría ingresar otro director además. Preferencia en la suscripción, ya lo dijimos, como método de no diluirse, y derechos de venta forzada, que era el drag along o el derecho de rastreo. Vamos a los ejemplos. Estos ejemplos los hizo Dan Neos con Ostrada, así que no me vengan después a mí a decir que por las fotos que vienen. Entonces dice el ejemplo: Juan es un emprendedor que posee una startup de software y requiere levantar su primera ronda de capital privado para continuar con su crecimiento, estimando su requerimiento de capital en 150.000. Él, y en los pitch en general, nunca pongan cuánto vale, ¿no? Siempre digan en su pitch: oye, estamos buscando tanta cantidad de plata y la vamos a usar en esto. La valorización es confidencial, o aguas adentro con el inversor. Pero ese entonces es el ejemplo, se está buscando 150.000. Esto les decía que no me reten a mí con las fotos, yo no las puse. Bueno, y acá tenemos una persona que se llama Leonardo Vargas, y que le ofrece los siguientes términos de inversión. Primero ofrece los $150.000 por el 15%. La verdad es que la oferta debería ser: yo le ofrezco el $150.000 a una valorización final de $1 millón. Bueno, con la regla 3 sabemos que nos está pidiendo el 15% de la participación. Es una versión alta en una primera ronda. Además nos dice que quiere una liquidación de 3X. ¿Qué significa esto? Que si la empresa se vende el día de mañana, y por ejemplo nos llega, se vende $3 millones, él va a recibir inmediatamente, y antes que cualquiera se pague, 450.000. 3 veces 250.000. Nos va a pedir además nuestro amigo Vargas un asiento al directorio de 5. Eso quiere decir que en general las decisiones se van a tomar sin la aprobación de él, salvo algunas que él probablemente va a poder vetar, que es más importante. Está diciendo que no se diluye un derecho de antilusión, lo que le decía yo. Si eventualmente hay una nueva ronda y la valorización ya no es $1 millón, sino que $900.000, vamos a tener que regalarle a este caballero acciones para que no se diluya en su 15%. Y además nos pide un derecho de arrastre de drag-along de $2 millones. El derecho de arrastre de drag-along yo considero que es normal, pero $2 millones es muy poco. Si se invirtió a una valoración primaria, una valoración final de $1 millón, $2 millones no es tanto. Esta es la primera oferta. La segunda oferta, tenemos acá a Leonidas, el inversionista. Perdón, al enterarse de la oferta hecha por su amigo Leonidas, el inversionista Sebastián Pineda se acerca a Juan y le propone lo siguiente: los mismos $150.000, pero una valorización de 750. Eso quiere decir que nos va a tomar más participación, el 20%. Pero ojo, antes nos pedían 3X, acá nos están pidiendo 1X. Alguien podría decir: esto es mucho más beneficioso. Sí, no, porque efectivamente es más beneficioso como términos de salida, vamos a sacar menos plata. O sea, ante el mismo escenario en que llegue $1 millón como venta, él solamente se va a llevar sus 150.000. Pero ojo, se podría llevar el 20%. Él podría entrar entre llevarse los 150.000 o el 20% de esos, ese $1 millón, por lo tanto se llevaría 200. No pide drag-along, pide 2 asientos en el directorio, y además personalidad conjunta, que básicamente que todos los poderes él deba firmar como segunda. Y luego tenemos a Horst Puelman, un crack que hizo esta presentación, excelente. Y nos dice: yo voy a poner los mismos $150.000, esta vez a una valoración de $600.000, que quiere decir que tengo que dar 25% de las acciones. Esto ya está fuera de... Yo solamente por el porcentaje accionario me aceptaría. Nos pide la misma preferencia de liquidación de 1X. ¿Qué pasa si viene una oferta de $1 millón? Él podría llevarse o los 150.000 o el 25% de esos $1 millón. O sea, evidentemente elegiría los $250.000 del millón. Pide además repartición de dividendos exclusiva hasta la siguiente ronda. Eso quiere decir que el señor Horst Puelman no tiene idea de lo que es el Venture Capital, porque generalmente en los startups no se reparte dividendo, sino que hasta la desinversión. Toda la plata que nosotros vamos teniendo, bueno, en general, hay startups que tienen mucha atracción y flujo, y sacan aplausos y efectivamente hacen reparto de dividendos, pero en general van quemando la plata para ir creciendo, ya sea contratando personal, expandiéndose regionalmente. Francisca. Está conmudo. Hola, sí. Hola. Yo quería preguntar de qué depende en este caso, por ejemplo, que era el mismo que el anterior,
preferencia de liquidación de una X, ¿de qué depende si él prefiere los 150.000 o el 25%? Es opción de él, porque la cláusula de preferencia le va a decir que él puede optar entre llevarse sus 150.000 o un 25% de lo que se reciba por la venta a la empresa. En mi ejemplo, que es de $1.000.000, él obviamente va a decir, no, me llevo el 25%, eso son los 250.000. Pero es un caso hipotético. ¿Qué pasa si la oferta es por $200.000? No, va a preferir llevarse sus 150.000 que el 25% de esos 250.000. Claro, ya. Muchas gracias. Bien. Bueno, y está diciendo que repartición de dividendos no tiene mucho sentido, porque las startups generalmente no hacen reparto de dividendos. Y después un drag along sobre los 3.6 millones. Yo no soy muy amigo de establecer derechos de arrastre con un monto, sino que yo lo que diría en esa cláusula es que, o el inversionista debería decir, un drag along que a mí me asegure 5x la inversión, 4x la inversión, y derecho de acompañamiento. ¿Alguien piensa que la oferta 3 es muy buena? ¿Es mejor que la número 1? ¿No? Bueno, pero básicamente estamos de acuerdo en que a medida que íbamos pasando las slides, la oferta se hacía más impracticable por el número de la participación accionaria que se están llevando, y además por la administración. Para los fundadores, esto más para los fundadores, que inviertan en nosotros, no quiere decir que tomen el control de la empresa. Está bien que tengan cierto control sobre decisiones estratégicas porque ellos tienen que cuidar su plata. Los fondos de inversión están cuidando además la plata de otros que se llaman aportantes, que pusieron plata. Y ustedes van a negociar con quienes administran esa plata, que se llaman los GP o la administradora. ¿Ah? Entonces, está bien, tiene algún sentido, pero ustedes tienen que seguir manejando la compañía porque ustedes crearon la compañía y ustedes son el ADN y ustedes saben con quién tienen que conversar, cuáles son las personas que tienen que contratar, y obviamente tienen que jugar en un equipo con el inversionista. Eso es súper importante para negociar estas cláusulas. Típico las de veto. Yo he visto, a veces se requerirá la aprobación del inversionista para 40 causales. No debería ser así. Debería, digamos, ser que el uso de los fondos no es una ley de negocio, o sea, se están invirtiendo millones en una compañía de juguetes, bueno, no me voy a poder hacer barras de acero, cosas así, pero cosas más importantes y relevantes. Vamos a avanzar porque ya creo 15 minutos y estamos medio atrasados. Due diligence. Bueno, el due diligence es una auditoría, sí, pero el due diligence que se hace generalmente en las rondas de inversión que estamos hablando es para mitigar los riesgos. La otra vez un emprendedor me dijo, oye, pero ¿para qué se hace due diligence? Estamos en una industria que se llama capital de riesgo, no debería haber nada. No, es súper equivocado porque el riesgo del venture capital lo supone que estamos hablando de soluciones tecnológicas, o sea, emprendimientos de base científica o tecnológica que podrían o no, en buen chileno, apuntarle al mercado y tener una buena reacción y explotar. En eso está el riesgo. Son empresas que son emergentes. El riesgo no está en que podamos hacer lo que sea. Y este due diligence básicamente está para detectar cuáles son los puntos febles de la compañía a nivel legal, financiero, comercial y contable tributario. Eso es lo importante, porque cuando yo firme los documentos de cierre, ¿se acuerdan que yo les decía que son varios, son 4, 5, 6? Pero hay uno que se llama un contrato de suscripción. Y en ese contrato de suscripción hay una cláusula que se llama declaraciones y garantías, y van a estar insertas todas las cosas que yo no me pido. Por ejemplo, la sociedad declara y garantiza que no tiene más trabajadores que los indicados en la cláusula 3.1 y en el anexo 3.1. Y en el anexo 3.1 se va a hacer todo un listado de los trabajadores que tiene la compañía, cómo se llama, cuánto gana Pepito, el plazo de duración, etc. La sociedad declara y garantiza que no tiene más otros activos que lo declaraban en el anexo. Y así, uno va declarando cosas que básicamente están dichas en el due diligence. Alguien me podría decir, bueno, ¿cuál es el afán de todo esto? Es que si yo mentí o omití en esa información como fundador de startup, voy a estar obligado a devolverle la plata de la inversión. Alguien me podría decir, al momento de invertir, si esa plata ya se gastó o básicamente está alocada en nuestra plata en otro lugar y es muy difícil. Sí, pero eventualmente también podrían, algunos contratos que lo he visto, te obligan a ser aval como fundador. Yo lo intento pelear, pero hoy día algunos fondos, para protegerse aún más, están pidiendo que esa declaración de garantía ya no sea a título corporativo, o sea, que la sociedad no tenga nada.
sino que también son fundadores. Y ya cuando uno está garantizando cosas a título personal, es distinto porque voy a sacar la casa, o el auto, o lo que tenga. Así que es importante el nivel en sí. Objetivos, conocer la situación de la empresa, bases objetivas, con el fin de tomar la decisión de invertir, sí. En el term sheet siempre va a haber, nos podrían decir, se va a invertir sí, solo sí, el informe final de los abogados o de los auditores esté correcto. Negociar el precio de la compra, negociar la cobertura garantía, sí, pero yo creo que el precio de la compra ya viene antes del term sheet. Lo que pasa es que se podría bajar, yo nunca lo he visto en capital, pero podría bajarse el precio de compra por las contingencias que se pudieran ver. Identificar riesgos ocultos, evidente, sinergias potenciales y medidas que... Acá viene todo un conjunto, lo voy a usar rápido porque creo que esto es medio latero, ¿ah? Pero ¿cuál es el listado de antecedentes que nos van a pedir y que va a ser muy, muy traumático? Yo acá siempre aconsejo que cuando llegue esa carta ustedes hagan forward o reenviar al abogado o al contador, estimado, consíganme esto y seguir trabajando. Y después hacer periódicas con el equipo legal o el equipo contable y si ustedes se ponen a hacer esto, va a ser un problema. Que se ve temas legales, tecnología personal, financiera, propiedad intelectual, otros. Ya. Balances. Voy a ir a lo principal. El balance es súper importante y la conciliación bancaria son importantes porque podrían haber ciertas operaciones, por ejemplo, que me ha pasado harto, y que es normal que para que la empresa no quiebre o no se vaya a la segunda, como decimos, se hacen aportes a veces a título personal de los fundadores. Todo esto tiene que estar súper respaldado, súper respaldado, porque probablemente ustedes pueden pactar si hicieron préstamos, parte de esa inversión también vaya a pagar sus préstamos. Si esto concilia bancariamente, podría ser aceptado. Y estado resultados más básicamente para ver cuáles han sido los ingresos, las pérdidas de la empresa. Esto es muy relevante y estos son de los factores que podrían eventualmente bajar el precio de la... Esto les diría que tienen más que ver con los fondos que están apalancados en líneas de Golfo, que te piden facturas emitidas por empresas en Chile, o el país de origen, formularios, los F29, que es la declaración de renta, y los F22, que es la declaración anual, que se paga el PPM y la creación de IVA, son súper importantes. Las deudas pendientes de la empresa, muy relevante, muy relevante, ya sean formalizadas o no formalizadas. Si no las formalizan, si no las tienen formalizadas, háganlo. El informe completo de ICOM, sí. Yo cuando he representado los fondos, a mí esto no es tan importante, pero puede decir un poco también, al final, yo veo que con quién estoy hablando, quién estoy tratando. El fundador tiene un buen registro, es un gallo responsable para cuidar mi plata, y que quiere va por ahí. Desglose de la utilización del capital recibido, inversiones recibidas. Inversiones recibidas, estamos hablando de una serie A, podrían haber inversiones ángeles. Y súper importante porque en las rondas, no los voy a marear con esto, pero si habían algunas notas convertibles, este es el momento en que esas notas convertibles o esa deuda se capitaliza en acción. Así que es súper importante decirle, oye, tengo dos safe o una nota convertible porque tienes que tenerlo dentro de tu casa. Y también los subsidios de Corfo, que cuando uno tiene subsidio de Corfo, no es que inyecte capital, es más, todos los programas de Corfo te dicen que está prohibido de que esa plata se ocupe como un método de capital o para comprar acciones, sino que para invertirla en distintos tipos de cosas y lo itemiza. Y plan de levantamiento de capital. Eso no es más que nada un entregable de tipo financiero. Documentos legales, esto es más fome aún, pero básicamente los estatutos, los pactos de accionistas, si hay, los contratos de suscripción, las ventas, los registros de accionistas, estos libros rarísimos que tenemos nosotros los abogados, mantener, si hay algo súper importante en la materia laboral, más que la societaria, si hay trabajadores, cuánto llevan, porque eventualmente podrían ser contingencias de futuros juicios, y muy importante el tema de propiedad intelectual, si la tiene la sociedad o la tienen los emprendedores. Siempre va a ser una exigencia que se hagan esos traspasos, incluso antes de la inversión. El cap table se le dice una tabla, lo voy a decir súper simple, es una tabla en donde se individualizan quiénes son los accionistas, cuántas acciones tienen, esas acciones cuánto representan, y
se le dice a esa tabla de capitalización accionaria que está en un escenario de total dilución, cuando además hace una simulación y un ejercicio de capitalizar las eventuales opciones o deudas convertibles que ha firmado. Entonces, esto quiere decir que Pedro, Juan y Diego tienen una startup, en el cual ellos tienen el 33%, pero les dieron a Francisco una opción por un 10%, una opción. Si eventualmente Francisco trabajó y cumplió y se quedó tantos años en la empresa, él podría dar el 10%. Y firmó una nota convertible con un fondo o con un inversionista. Bueno, esa deuda, esas opciones, hacemos como si se convierten y los incluimos en esta tabla. Y eso se llama un escenario de total dilución, fully diluted. Y que ya verán que toda esta industria como le encanta hablar en inglés, así que hay que saberse estos temas también, porque cuando uno se va a saltar con un inversionista, no puede quedar, digamos, sin saber. Eso es un cap table. Lo importante del cap table es que siempre lo tengan a la mano cuando vayan a hacer cualquier tipo de inversión, porque eventualmente se van a diluir cada vez que hagan una inversión y tienen que saber entonces cuánto van a poder ir a pedir y cuál va a ser el resultado final si se invierte a cierta valorización. Más cosas, el listado de licencias, patentes, copyright, trademarks, acciones legales y juicio, el organigrama organizacional, básicamente cuáles son los cargos de la estructura, renta, muy importante. Traten de conversar los aumentos de sueldo. Me ha tocado en el último emprendimiento que fue la inyección, hay como un aumento de sueldo importante. Digo, está bien, pero convérselo con el inversionista antes, porque puede molestar. Listado de todos los empleados de remuneraciones, certificado de centro. Temas financieros, esto ya no es tan mi área, pero es importante, las predicciones por cada área de negocio, los decks de inversión. Básicamente ustedes tienen que tener siempre a la mano el pitch deck, que en cortito les diga qué es lo que hacen, cuál es el historial, cuál es el roadmap, digamos, para los próximos años. Algo muy corto que me resuma rápidamente lo que hace usted. La propuesta comercial, los indicadores, los principales indicadores, oye, tengo tantos usuarios, estoy vendiendo tanto, la línea de producto está mucho mejor, etcétera, que son los KPIs, Key Performance Indicators, y acceso al Data Warehouse. TRM, ERP, todas estas cosas, medias contables financieras, y esta la pusieron acá con usted, el nombre, dirección de email y teléfono de contacto de 3 clientes actuales, se aplica. Bueno, básicamente para una validación comercial de que tienen clientes. Todo lo que estamos hablando está dentro de las buenas prácticas. Hay que mantener una buena relación con el cliente, perdón, con el inversionista. Estaba hablando con el inversionista, porque va a ser mi socio durante un tiempo importante. Al menos unos 3 o 4 años me tengo que llevar bien, tengo que ser súper transparente y tengo que tener, digamos, las cuentas claras y la casa ordenada. Eso es lo más importante. Un buen proceso de due diligence los puede dejar muy bien posicionados y puede darle una velocidad importante a la inversión. Si yo estoy haciendo, o yo como abogado estoy asesorando a un inversionista y veo que está todo en regla, le voy a decir, está perfecta la empresa, hagamos la inversión. Y la negociación, incluso los documentos de cierre, va a ser mucho más rápida. Eso se traduce en confianza, transparencia y mejorar el proceso. Generalmente entramos en los tipos de inversión. Yo no sé si Fernando o Franco, ustedes ya vieron los SAFE o las notas convertibles, porque no quiero confundir. No nos hemos metido en los instrumentos. Ya, entonces voy a hacerlo muy, muy básico. Generalmente, cuando yo me constituyo como sociedad, lo que dice como la doctrina o la teoría es que no voy a llegar inmediatamente a una ronda de inversión. Y lo voy a hacer bien a los chilenos. Voy a ganarme un par de Corfo, voy a ir a una aceleradora, le voy a pedir a un amigo que invierta, quizás llamo a un crowdfunding para ver si me hace una buena campaña, y después llegar a una ronda de inversión, en donde los tickets, digamos, la inversión, será de 1 millón, 2 millones, 3 millones. En estos estados preliminares,
yo no no voy a conversar con fondos de inversión o con corporate venture capital, que es empresas muy grandes, eso se le llama corporate venture capital, empresas muy grandes que las hacen de fondo, sino que probablemente me voy a sentar con inversionistas un poco más, no tan sofisticados, como inversionistas ángeles, que me van a inyectar capital, pero que el proceso va a ser mucho más rápido. Y finalmente, estos tipos de inversionistas no hacen rondas de capital como lo que estábamos hablando antes, firman otro tipo de documentos. Y lo que hacen es firmar deudas convertibles. O sea, señor, yo le paso una cantidad de plata, un crédito, una deuda para la empresa. Como no sé, y estos documentos están hechos porque tanto el inversionista como el emprendedor no saben cuánto vale la empresa. No tienen la capacidad para determinar la valorización. Lo que dicen es, bueno, esperemos que llegue un fondo de inversión y que él haga la pega. Y yo le voy a pasar solamente estos $50.000 o estos $70.000 y vamos a dejar, déjenme a mí también, porque tengo que saber cuánto al menos puede tener la empresa, una valorización de la compañía. No es el pre-money, pero se le dice cap, una valorización capeada, que protege al final la dilución de ese inversionista, y ese inversionista sabe a lo menos cuánto podría recibir en el caso de que haya una ronda de inversión. O sea, lo digo ahora como con un concepto. Son instrumentos de deuda que se firman básicamente porque no se sabe cuánto vale la empresa y que se les da, por haberse hecho una inversión tan temprana, un premio, generalmente una tasa de descuento, y que va a convertir esa deuda en acciones verificado en una ronda de inversión. No sé si son muchas palabras, pero eso es una nota convertible, que en Chile es un instrumento, es un mutuo. ¿Quiénes lo ocupan? Los inversionistas ángeles. Hay algunos fondos que lo hacen también, dependiendo de cuál es la política del fondo, pero generalmente está asociado a eventos previos a la ronda de inversión. Hay algunos que notas convertibles que se llaman financiamientos puentes, que son entre dos rondas, pero no los voy a variar. Y hay otros que se llaman RF, pero si no le han explicado esto, no voy a entrar a eso. Pero lo importante es que sepan que aparte de tomar las acciones inmediatamente, hay instrumentos que quieren que se estructuran de acuerdo a deuda, que luego pasan a ser acciones de la compañía. Hay otros que no son ni deuda ni capital, que son híbridos, y yo les diría que son construcciones que se han hecho en Estados Unidos, principalmente por incubadoras de negocio tipo Y Combinator, ahora tan conocida por Hinton. Nicolás también tiene la mano levantada, César, además de la pregunta del chat. Ok, pero deja partir con Martín. ¿Podrías dar un ejemplo de monto aproximado sobre la entrega de porcentaje de acciones futuras de la nota convertible? Sí, deberían ir entre el 5 y 7%. Firmé 4 notas, o sea, presenté a founders en las últimas 4 notas, iban entre el 4 y el 7% de acciones. Y pueden ser más, lo que pasa es que depende del monto. Hay fondos de inversión que, por ejemplo, hay una ahora que son $800.000 una nota, que no es un ticket promedio de nota, y que es el 8%, pero no es tan elevado. No sé si respondo la duda. Y además, si puedo dar algo, las tasas de descuento que se dan, la tasa de descuento es, como usted me invirtió a tan temprana época, usted va a pagar, si se pagó en la ronda de inversión $1, yo le voy a dar una tasa de descuento de 20%, o sea, usted va a pagar 0,80 centavos, o si pagó 1.000 pesos, usted va a pagar 80 pesos. Esas son las tasas de descuento y así es como se premia al inversionista que me firma una nota. Van entre lo que decía, entre un 7 y un 20. Y el interés es como un 3 o un 4%. Ojo que hay normas de interés que las están reguladas en Chile, interés máximo convencional, y va a depender de los montos de financiación. Ya, pero eso es muy fome, así que vamos a César. Sí, la consulta es si ese documento de nota convertible está valorizado en pesos o en la moneda que sea o en porcentaje. Ese instrumento lo que dice es que va a haber un monto. Esto piensa que es lo mismo que se le ve en plata un poco. Hay un monto capital y ese monto capital tiene además intereses asociados anualmente. La única diferencia que estamos diciendo es que tú no me vas a tener que devolver ese dinero. La verdad es que sí, si te portáis mal y haces cualquier cosa con la plata, sí me lo tendré que devolver. Pero si en condiciones normales, la restitución no va a ser de ese monto más intereses, sino que ese monto más intereses
se van a calcular a una valorización que se le dice CAP, que se define ahí, por ejemplo, 2 millones de dólares o 3 millones de dólares, y sobre lo cual se va a calcular el número de acciones o porcentaje accionario que me va a tocar. Si es en pesos o es en dólares, te diría que es más una decisión del inversionista. Si me preguntas a mí, yo lo haría todo en pesos chilenos porque el dólar va a subir hoy o eventualmente en UF también va a subir. Así que si están en esa etapa, siempre en pesos chilenos. Ahora es una decisión al final del inversionista. Gracias. Perfecto. Hay híbridos que yo les decía que no son ni deuda ni capital. Bueno, la deuda, como toda deuda, tiene una fecha de expiración. Y le paso esa plata y usted tendrá que volvérmela dentro de 12 meses, es lo normal. Es una nota promedio, 18 meses es una nota larga, o 6 meses, muy corta. Generalmente las cortas se dan esperando 2 rondas. Es cuando se dan entre 2 rondas de inversión, una serie y una serie. Y este híbrido se le dice híbrido porque no se toman acciones y tampoco es deuda. No es deuda porque no hay una fecha de vencimiento, no hay un plazo en el cual yo tengo que devolverle en acciones a ese inversionista. Y esto entonces, alguien me debería decir, oye, ¿esto entonces es lo ideal para el emprendedor? Sí, efectivamente. Porque se recibe una cantidad de dinero con la expectativa que hay una ronda de inversión, pero no está limitado devolver esa cantidad de dinero, sí, o sea, sino hasta la verificación de la ronda de inversión. La diferencia entre, que esto se llama un SAFE, lo hizo Y Combinator. El SAFE es una abreviación en inglés de un Simple Agreement of Future Equity, en castellano es un compromiso de inversión para tomar acciones en el futuro, y no está asociado a ninguna fecha. Se puede pasar perfectamente 2 o 3 años y no he hecho una ronda de inversión y no tengo que devolverle esa cantidad de dinero al inversionista o que se trate. En la nota convertible sí. Si llegada la fecha de vencimiento, que son los 6, 12, 18 que yo decía, nace inmediatamente la necesidad de devolver ese capital y esos intereses en acciones. No sé si se entendió, pero ha sido claro. Y el capital, bueno, es lo que hablábamos antes. Son las inversiones, es cuando el inversionista paga y se hace inmediatamente dueño de esas acciones teniendo derechos políticos, de los que hablábamos, derechos de liquidación, veto, sentarse en el directorio, y derechos económicos que generalmente, más que recibir utilidades, porque hablamos que las startups no reparten dividendos, son derechos económicos en la salida. O sea, cuando venga y alguien me compre, yo voy a tener supraderechos o derechos superiores a los fundadores y al resto del grupo de los inversionistas. Adelanté, parece, pero bueno, lo que decíamos de la nota, lo que hace es deferir la valorización porque no sabemos, establece derechos futuros, eso es importante, más allá de que no sea accionista, ese acreedor, ¿no es cierto?, ese inversionista va a decir, oye, ya, pero si se convierte en este monto principal me interese, al menos dame estos derechos, es muy, muy común. Y algo que a todos les gusta, menos a mí en esta sala virtual, que es más barato. No se requieren tantos abogados, porque es un documento solamente el que se firma, y yo se lo recomiendo porque la verdad es que estar en un proceso eterno, pagando plata a abogados y asesores, y más que nada gastando tiempo, para las primeras rondas no es muy inteligente. Esa es la verdad. Hay algunas cláusulas de salida en la vigencia de esta nota convertible que podría ser, por ejemplo, que yo invertí el mismo ejemplo, $100.000 en esta empresa, y el fundador de la empresa lo pillaron con droga, repartiéndola en un jardín infantil, va a decir algo tremendo. ¿Querré estar en ese startup? Parece que no. Entonces, lo digo, pongo este ejemplo, digamos, hay algunos que son más prudentes, pero en los cuales ese inversionista podría solicitar inmediatamente la restitución. Van a ver ciertos covenants, les dicen covenants, pero la verdad es que son obligaciones de hacer o no hacer. Un covenant, por ejemplo, obligación de hacer es usted repórteme periódicamente cada 3 meses de los eventos más importantes de la empresa. Eso es normal que esto no es una nota convertible. Obligaciones de no hacer, usted no endeuda a la empresa por más de tanto. Esto es muy normal que esto no lo convertible. Y
Bueno, y la protección de la inversión está en el CAP. Básicamente siempre se va a señalar un monto determinado que proteja la inversión, que se llama inversión CAP, y entonces uno lo que hace es decir, bueno, si invertí los $100.000, una nota convertible, donde había un CAP de 900, bueno, quiere decir entonces que al menos puede tener el 10% más. Elementos claves de la nota: el objeto, valorización, tasas de descuento y supuestos básicos. Esto es lo que ya lo hablamos. Esto es una clase un poquito más profunda, no voy a entrar porque hay tipos de notas, hay de todo lo que les hablé, hay algunas que tienen tasas de descuento, hay otras que no tienen tasas de descuento, hay algunas que tienen CAP, otras que no tienen CAP, no los quiero, creo que digamos un poquito más avanzado, así que voy a pasar este slide. Esto sí es toro, para verlo como más concreto. Yo firmo una nota convertible y la nota convertible puede ocurrir básicamente 4 cosas. Que una vez que la firmo, la empresa, y antes de llegar a esa fecha de vencimiento, a esos 6, 12, 18 meses, la empresa se vende. ¿Ya? No es tan común, pero podría ocurrir. Si se vende, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con ese inversionista y ese deuda? Bueno, básicamente ese inversionista podría decir, convierto este capital de intereses en acciones y ahora como accionista recibo mi parte de la compra de la empresa, o puedo recibir lo que se dice un pago preferente, que es básicamente 2 veces el capital o 1,5 veces el capital. Es una elección que queda en manos del inversionista. Luego, lo que puede ocurrir es que, y tengo una pregunta acá, ¿es usual que se paguen efectivamente los intereses de la nota convertible? Es súper buena la pregunta, y esto es súper negociable. Lo normal es que se pague, sí. Pero si yo estoy dando, por ejemplo, una tasa de descuento muy alta, o sea, le estoy dando una tasa de descuento un 20%, en ningún caso yo lo incluiría. Entonces yo negociaría la tasa de descuento con ver si eventualmente ese interés se va a sumar al capital para la inversión. No sé si se responde. Bueno, segundo, lo segundo que puede ocurrir, y que es todo lo que esperamos, que hay una ronda de inversión. Si hay una ronda de inversión, ya el inversionista está fregado, ¿no? Puede decir, no quiero convertir, está obligado a convertir, y puede convertir usualmente pagando una tasa de descuento sobre lo que pagó todo el inversionista de la ronda, o a la valorización ex ante, que se acuerda que le decía, la valorización capeada, y se convierten esas acciones. Ahí es obligatoria la conversión, no como en el caso de conversión por evento liquidez. Creo que hay otra pregunta, ¿no? No. Y lo tercero es que no queremos que ocurra, invirtieron en nosotros y no ocurrió nada. No vendimos la empresa, no hubo una ronda de inversión y se llegó a la fecha límite de esos 6, 12, 18. ¿Qué hacemos? Hay algunos creativos que ahora están poniendo prórrogas. Oye, si llega a la fecha de vencimiento, se podrá prorrogar por otros 12 meses, 6 meses. Algunos aguantan eso, otros dicen después de 18 meses si el startup es una ronda difícil. Pero lo que generalmente es que debería, acá también, elemento de negociación, puede convertir obligatoriamente a un cap de conversión menor. O sea, es probable que el inversionista te diga, ok, llega a la fecha de vencimiento y convierto. Sí, pero no voy a convertir ya a los 900. Voy a convertir a menos para tener más participación accionaria. O algún inversionista más agresivo te podría decir, tengo la elección de convertir o que me devuelvas el capital y los intereses. Yo no soy amigo de eso, porque eventualmente eso es tratar con un banco y no con un inversionista de capital de riesgo. Chat. En el evento de liquidez, y considerando que el nuevo inversionista quiere sacar a todos los inversionistas, en ese momento, ¿qué podría hacer? No es usual, eso es lo que se dice como un buyout, como llegar, convertir y sacar a todos los inversionistas para quedarme con los fundadores. No sé quién hizo el pregunta. Gustavo, si queréis darle con el micrófono. Ah, sí, tal cual. No se da. Mira, salvo que esté
la estructura accionaria muy atomizada quiere decir que hayan muchos accionistas con porcentaje y que no hay un gran controlador. No he visto en Chile esas políticas de fondos de buyout de limpiar la mesa, sacar a todo y dejar al fundador. No lo he visto. Yo creo que mientras el mercado esté más maduro, como ha ido madurando estos últimos años, podemos llegar a eso. Y los inversionistas ángeles serían los más felices de todos porque sacarían rápidamente su fondo. Pero no es tan común. Yo no lo he visto. Claro que por ahí en un caso nos tocó algo así, que entró un family office a una empresa a la cual teníamos una nota convertible. También habían algunos socios minoritarios que ya no participaban en la operación, o sea, socios que acompañaron al fundador tal vez en etapas incipientes, quedaron con un porcentaje, pero ya no tenían una participación activa. Entonces cuando llegó este family office, entrando con una participación importante, ahí quería como limpiar la mesa, digamos, y sacar a todos, incluyendo a nosotros que teníamos esa nota convertible. Esa fue Sí. la situación. Y se va, súper buena la intervención, digamos, porque esto va a partir ocurriendo. Los family office ya también están, que no estaban muy familiarizados con esto y no están muy familiarizados, tienen este tipo de estructuras que son más de M&A como tradicional, como de comprar grandes paquetes accionarios. Y está bien que ocurra, digamos, pero no es, la industria del venture capital como está pensada, es que las rondas sucesivas vayan a valorizaciones mayores, se vayan comprando entre un 10, un 15, un 20% de las participaciones y el resto se diluye. Pero en estructuras así como que, oye, tenemos 4 ángeles que tienen el 20%, maravilloso para todos, digamos, para los ángeles que hacen sus procesos de inversión y para ese family office que toma la participación y ya no tiene que tener, digamos, en su estructura accionaria a elementos pasivos como son un ángel. Ojo, hay ciertos ángeles que sí son activos y son buenos accionistas, pero podría ser que no. Bueno, y el tema de la fecha de nacimiento. Entonces podría darse también que ese inversionista te dijera, oye, quiero la devolución de los intereses de capital. A mí no me gusta mucho porque, yo repito, no es invertir en riesgo al final. En este punto. Otras consideraciones, covenants, impuestos y eventos de cumplimiento. Bueno, lo importante acá es que este tipo de deuda, o sea, este tipo de documento, que es la nota convertible, que es un contrato mutuo, como cualquier operación de crédito de dinero, está sujeto al impuesto que se llama impuesto de timbre estampilla, que puede llegar hasta 0,08, el monto capital, y también tratan de negociar que eso sea pago del inversionista y no sea parte de la inversión. Que acá los inversionistas me van a decir que siempre que es parte de la inversión y no termina cediendo, pero sí, importante. Casos prácticos. Bueno, esto ya lo hablamos, pero básicamente cómo se puede definir una estructura accionaria con una nota. Ahí la versión CAP es de $1,5 millones, el capital es $50,000, interés anual del 10%, tampoco elevado a 103, fecha de vencimiento 18 meses, tasa de descuento el 10. Y hay primer escenario, viene una ronda de inversión con un pre-money de $1 millón, la inversión es de $500,000, el post-money de $1,5 millones, y se hace la conversión por CAP, esa te da un 3,6 y la conversión por tasa de descuento te da un 4,07. Ahí se ven las diferencias, digamos, del inversionista que prefiere. Va a depender obviamente de la valorización que se dé en la ronda de inversión, si va por la tasa de descuento o si va por la valorización preferida. Después hay otro, que es el relacionado a un pre-money mayor, y en donde ustedes, esto véanlo, digamos, con más calma, Fer, después tú pasas el slide para que lo puedan ver con mayor detenimiento, pero también acá a la inversa, entonces va a ser más beneficioso ir por CAP que por tasa. Los SAFE, bueno, yo creo que ya lo hablé, pero básicamente no son deudas, son muy pro emprendedor. Ojo que hoy día esto que lo inventó Y Combinator, que es una aceleradora, siempre que piensen en el SAFE, piensen que Y Combinator lo hizo porque son aceleradoras que tienen batches o generaciones de 100 o 200 startups y no pueden ponerse a conversar con los 200, así que hacen un documento homónimo o homogéneo para firmarlo rápido.
Por eso está creado este tipo de documento, igual que el KISS, que creo que hizo Five Startups, que otra empresa. Son documentos estandarizados, porque no está el nivel de tiempo para poder conversarse con 200 gallos y negociar todo eso. Así que básicamente es una versión. Y como ya está todos lo conocen, todos lo firman. Pero un SAFE es muy pro-emprendedor. Riesgos casi no se generan para el fundador, sino que para el inversionista, que puede pasar un número de años importante sin recibir las acciones de vuelta. Y el objeto es el mismo, ¿eh? No hay valorización, por lo tanto dejémosle esa pega a un fondo que venga a aumentar el capital posteriormente, pero sin estar atado a una fecha. Tampoco los voy a meter porque creo que es entrar en un área un poco más dura, pero hay distintos tipos de safe, hay algunos que son pre-money y post-money, que básicamente quieren decir, muy resumido, que si yo firmo muchos safe, muchos documentos de este tipo, la dilución, en algún caso en el pre-money, la van a generar ellos se van a diluir a medida que haya mayor cantidad de dinero invertido de esta forma, o los post-money, que quiere decir que el inversionista va a saber a ciencia cierta cuánto es su porcentaje accionario y toda la dilución de ser el financiamiento vía híbrido la va a sufrir el grupo fundador. Y nada, en la inversión de capital creo que ya la hablamos suficiente. Los tickets de inversión hoy día han sido elevados harto, están del millón para arriba. Es un buen momento para hacer rondas de inversión. Las valorizaciones ya no se están peleando tanto. Hay valorizaciones que son sindicadas, cuando hay varios grupos de inversionistas, hay otras que van solas. Las inversiones pueden ser, y es muy normal que se hagan en distintos tipos de desembolsos, o sea, números, no te invierten el 100% inmediatamente, sino que te lo dejan condicionado a ciertos hitos. Es normal, requiere procesos de due diligence, y en general, en rondas de inversión no se debería diluir uno más del 10, el 12 o el 15% del escenario del startup. Eso es, creo que me pasé un poquito, pero Fer, preguntas. Buenísimo, Nico, muchas gracias. ¿Quién tiene preguntas, dudas, comentarios? ¿Quién está pasando hoy día por algo, por un proceso similar? Parece que no mucho. Oye, yo tengo una duda respecto al SAFE. Los SAFE no tienen tasa de interés, ¿cierto? No tienen. Yo tengo entendido que los mutuos no pueden no tener tasa de interés. Entonces, ¿qué es finalmente el SAFE? Si no es un mutuo. ¿Me caché la pregunta o no? No, bueno, los contadores, esta pregunta, esta es la razón, por ejemplo, del por qué los programas de Corfo te dicen que se puede invertir o en deuda o en capital, expresamente sacando lo que son los SAFE, porque contablemente es difícil alocarlo como un pasivo o un activo, puede ser como cuentas por pagar, algo así. Yo he visto que los contadores lo dejan, pero al no tener una fecha fija de restitución y al no tener acciones, no son ni uno ni otro. Sí. Yo quería hacer una pregunta también respecto a los SAFE. Yo he visto, ¿Cómo está, Gabriel? Muy bien, ¿y tú, Nicolás? He visto que lo registran como derechos sobre acciones futuras, contablemente o tributariamente. ¿Eso te hace sentido, no, Nicolás? Sí, me hace sentido. O sea, yo al final creo que la respuesta la debería dar un contador. Ahí yo soy un poco pastelero de los pasteles. No me quiero pegar un estilo del carrilazo, pero he visto que los meten como deudas por pagar, les dan varios conceptos y al final no es tan relevante. Yo creo que lo relevante es que se pueda tener un monto de capital importante para dejar tranquilo el startup y entender que eso incluso se va a devolver en acciones. Y eso, por último, podría ser un aporte incluso de capital previo, preliminar. También lo he visto así en las cuentas contables, pero creo que es más materia de contador. Respecto, ¿qué recomiendas tú respecto al data room para tener todos los detalles que se requieren en el due diligence? Nos pasa harto a nosotros que las startups en verdad no pescan nada,
los documentos del due diligence y que 98% de los casos se convierte en una sorpresa cuando alguien les pide avanzar y no están preparados. ¿Cuál es como tu recomendación de ese punto pensando en las startups? Yo voy a ser bien práctico, ¿eh? Yo, además, no sé si todos saben, pero yo me metí a este rubro como hace 8 o 9 años y trabajaba en un fondo y literalmente era una casa al lado en Debería, al norte de Español, y que había como 40 startups y me pedían, digamos, consejos con una cerveza en la mano. Entonces yo no voy a pretender que los emprendedores tengan un data room listo y hecho y todo perfecto. Lo que sí creo es que a medida que se va acercando una ronda de inversión y ellos están teniendo distintos tipos de reuniones, es necesario contar con asesoría contable y legal para ordenar la casa. Y al menos tener, digamos, contablemente el asunto ordenado. Contablemente es más importante que legalmente. Más allá que yo sea abogado, nosotros podemos resolver los temas legales de forma simple, con escrituras, con actas. Hay instrumentos jurídicos que lo podemos hacer. El lado contable, la conciliación, las deudas fiscales son un gran problema. Y el tema laboral, no, mira, tengo este gallo contratado y puede ser el típico, el desarrollador, el tipo genio que no se te puede ir para que el emprendimiento vaya bien y lo tenéis con un contrato de honorario y a veces le pagan las cotizaciones o no. Bueno, ahí tenéis una gran liability, una gran bandera roja de que eventualmente se te pueda generar una bomba. Yo creo que eso es lo más relevante. Y lo otro es que estén entre los socios fundadores súper claros con los temas de exclusividad, con no competencia. Porque muchas veces se da en los fundadores que todos parten, pero no 24/7. Oye, sí, mira, tengo el 20%, pero bueno, tengo que llevar perdón por el francés, pero siento las 6 de la tarde, pero tengo que llevar la plata a la casa, tengo 2 hijos, no puedo estar 24/7, estoy trabajando en un banco, estoy haciendo otras cosas. El tema de la exclusividad es importante para un fondo de inversión, porque va a querer que todos sus fundadores estén metidos en la cabeza en el emprendimiento. Eso yo creo que también es bien relevante. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aprovechar que tenemos un experto acá. Ya, pues parece que no. Nico, muchas gracias por tu tiempo, por la claridad en todo. Esto va a quedar, ahí alguien levantó la mano, es Martín, parece, sí, Martín. Martín. Justo tiempo. Sí, estaba buscando el nombre de la mano. Oye, mira, tengo una situación un poco particular. Tenemos un inversionista que es muy cercano. Y queremos tratarlo como lo más profesionalmente posible esta inversión. Y es un monto cercano a $50.000. Pero él quiere apoyarnos más que nada, no quiere que las cosas se hagan bien tributariamente, legalmente. Entonces mi gran duda es, ¿trato esto como con un safe o algo así? ¿O eso nos puede afectar después en términos de acciones que se le entreguen a esta persona, pese a que no es el gran fin de esta persona como ser como un inversionista como del corte de inversionista ángel o cosas así? Yo creo que en la primera etapa inversión es inversión. Y venga de donde venga. La verdad, o sea, lo que tú decís, como los friends, family and fools, como los amigos cercanos, el tío, el profesor, lo que sea, bienvenido. Y tú dijiste algo muy interesante, tratarlo profesionalmente. O sea, es tal como yo lo haría con un inversionista. Y explicando muy bien, teniendo ustedes primero claro de qué se trata un SAFE, un auto convertible, para explicarlo bien. Y que después no hayan promesas como incumplidas. No, mira, esto es un SAFE y va a tener acciones tanto. No, oye, esto es un acto de buena fe en el que nos está pasando $20.000, $30.000 y que nosotros nos vamos a romper el culo por llegar a hacer una ronda de inversión. Eso es. Pero puede ocurrir en este intertanto que no ocurra eso y que esa inversión se vaya. Eso es un safe, muy buen chileno. Y una nota convertible es un préstamo, es distinto. Es un préstamo y yo te lo voy a poder cobrar el día de mañana. Pero como estamos en la industria de venture capital, es probable que cuando llegue esa fecha de vencimiento no tengan la plata. Por lo tanto, también es riesgo. Entonces,
yo creo que ser súper transparente, ojalá si es muy cercano a uno de los fundadores, que ese fundador, como deberían ser todas las operaciones, se trate como una operación altamente relacionada, bueno, un poco el abogado acá, pero la ley de sociedad anónima, y como deberían general ser todas las cosas, si alguno tiene un interés, porque es amigo, porque es la polola, porque el tío, lo que sea, que se salga de esa negociación y los que son independientes tomen esa negociación con ese tercero. De esa forma va a ser en condiciones de equivalencia de un precio justo de mercado, un precio, digamos, de mercado, etc. Bacán, gracias, Nico. Buenísimo. Oye, ya, pues, buenísimo. Ahí Francisca acaba de compartir en el chat el link para que porfa hagan la evaluación de conocimiento, la evaluación de calidad del taller. Y parece que no hay muchas más preguntas, así que Nico, muchas gracias de nuevo. A todos los que están acá, porfa respondan el formulario y vamos a estar subiendo este video para que quede ahí y lo puedan ver después con más calma o repetirse el plato los que quieran con gusto poco. Así que muchas gracias a todos nuevamente y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Igualmente, Chao, chao. Nico, Abrazo, gracias. Nico.